Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias. Nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo, dando continuidad a esta serie de sermones. Me corresponde en este momento transmitirle a ustedes el conocimiento de la Santa Palabra de Dios, en el cual he titulado Sermón, la existencia del infierno, parte 3. Por favor, abran sus Biblias y acompáñenme en este momento para que ustedes conozcan la terrible y desastrosa realidad de lo que le pasa a una persona cuando muere en pecado, y la bendición tan grande, para conocer la bendición tan grande de lo que le pasa a una persona cuando muere después de haberse humillado, arrepentido, confesado su pecado ante nuestro Señor Jesucristo, haber abandonado su mala conducta y haber hecho la declaración de fe. También los invito a eso, a que conozcamos lo que nos pasa a nosotros, los que morimos en la presencia de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces, por favor, Lucas 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Habla de un hombre rico y habla de fiestas, de banquetes. Habla de un hombre rico que manejaba mucho dinero. Habla de los que practican y van a fiestas, a parrandas, a borracheras. Porque dice, y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo. Ya habla de un hombre que no va a fiestas. Habla de un hombre que no tiene dinero. Habla de un hombre que según la Biblia lo llama Lázaro, pero no es el Lázaro resucitado, el hermano de Marta y María, amigo de Jesús, no, de una persona muy independiente a este personaje. Entonces la Biblia le dice, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20 de Lucas 16, a la puerta de su casa. ¿De quién? De la casa del rico. Se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Versículo 21, hubiera querido llenarse el estómago de todo lo que caía de la mesa de los ricos, hasta los perros se le acercaban y le lamían las llagas. Tenemos aquí lo siguiente: un hombre rico que derrocha su dinero,
Un hombre rico que no quiere compartirlo con los pobres. Un hombre rico que es solamente él y nada para los demás. Y fuera de eso, la santa palabra de Dios le anexa un tema muy importante que está y ha estado de moda: la parranda, los banquetes, todo aquello donde hay derroche y se desprecia al más necesitado, porque este rico, hay personas que tienen y no quieren ayudar, y cuando ayudan dan de lo que les sobra, no dan de una forma significativa, afectando sus economías. Siempre dan lo que sobra y no lo que les va a hacer falta. Bien, damas y caballeros, estamos hablando de los ricos y estamos hablando, la Biblia, de los pobres. Versículo 21, lo repito: y hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Era un hombre que tenía hambre. Nos habla esto la Biblia también. Hasta los perros se le acercaban y le lamían las llagas. Y para que los perros se acercan y le lambieran las llagas a este hombre pobre, enfermo, lleno de llagas, era porque no podía moverse. Está hablando la Biblia de ancianos, está hablando de personas necesitadas, de personas muertas de hambre, de una necesidad muy grande, y eso lo podemos ver. Eso es pan nuestro de cada día en todas las naciones del mundo, desafortunadamente. Bien, en el versículo 16 del versículo 20, en Lucas 16, versículo 22, es donde ya la santa palabra de Dios empieza a hablarnos a dónde va una persona cuando muere y no se ha arrepentido. A dónde va una persona cuando muere y se arrepintió. Síganme con mucho cuidado. Lucas 16, versículo 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron a que estuviera al seno de Abraham. Los ángeles, cuando una persona muere, óigame bien esto casi no se escucha predicar, pero permítame hacer parte de esos pastores que en una mínima parte predican este punto. Cuando una persona muere, esta es una primicia, esto casi no se escucha. Cuando una persona muere, sea cristiano, sea pastor, o que hubiera muerto y nacido de nuevo, haciendo los 5 pasos que siempre insisto, la Biblia, que se deben de hacer. Cuando una persona muere, créame sinceramente, a mí no, a la Biblia, que cuando una persona muere y el cuerpo queda tendido en el suelo, en la cama, donde sea, cuando esa persona muere y sale el yo de ella, o sea, el alma, los ángeles vienen por esa alma, por ese ser. Créanmelo sinceramente, a mí no, a la Biblia, porque mire lo que nos dice la Biblia. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. No voy a tocar este punto del tema al lado de Abraham, al seno de Abraham, para no desviarme. A lo mejor en el sermón siguiente hablamos profundamente del seno de Abraham. Bien, entonces murió el mendigo con hambre, enfermo, anciano, pero como hubiera sido, murió, pero murió arrepentido, murió confesado ante la presencia de Cristo Jesús, murió habiendo hecho la declaración de fe. Murió este anciano pudo haber muerto con mucha plata en un banco, pero se arrepintió. Este anciano, este mendigo, pudo haber sido también un rico, porque es que el problema no es la riqueza. En la Biblia en ninguna parte dice que es malo tener dinero, para nada. No es malo tener riqueza. Lo malo es tener amor al dinero. Una persona puede tener una cuenta bancaria con varios millones de pesos, con varios millones de euros, con varios millones de dólares, con varios millones de libras esterlinas. No pasa nada. Pero el problema es que cuando una persona tiene acceso o posesión de recursos económicos amplios, ya se dedica a tener amor, no ni por los demás, sino por el dinero. Por eso es que la Biblia recalca tanto esto sobre lo de los ricos. ¿No han oído ustedes decir una cita bíblica que dice que más fácil de entrará por el ojo de un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos? Por lo regular, todos los ricos
Por lo regular, por norma regular, no dije por norma total, ya, por lo regular todo rico que muere va al infierno, porque es que se creen que el infierno, se creen que es que con el dinero van a solucionar todo, y es que usted con el dinero soluciona muchas cosas materiales, pero no soluciona cosas espirituales, como es tener conocimiento y sabiduría de la santa palabra de Dios, como es resucitar y ir a una vida eterna. Eso el dinero no lo soluciona. Bien, continuemos entonces. Entonces ya vemos que cuando una persona nos dice la santa palabra de Dios, nos hace esta revelación maravillosa, que cuando usted, doña Marta, muera, o yo, Wilson, muera, o cuando muera la empleada del servicio doméstico, cuando muere el presidente de tal nación, y muere en paz con Dios, vienen los ángeles y se lo llevan al cielo. Pastor, ¿y por qué vienen los ángeles? No voy a tocar ese tema. Les prometo que en otra ocasión les expondré un sermón con respecto a esto, para no atrasar este sermón del cual es tan importante que conozcamos. Bien, volvamos otra vez. Lucas 16, versículo 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron a que estuviera al lado de Abraham. Ya sabemos, e insisto, que una persona cuando muere va al cielo. Precisamente va al cielo es porque se humilló, se arrepintió, confesó sus pecados, abandonó su mala conducta, hizo la declaración de fe. Esto es nacer de nuevo. Pero mire lo que le pasa al rico. Cuando hablamos del rico, no hablamos solamente de un hombre que tenía plata, que tenía mucho dinero. No, obviamente hablamos de ese tipo de personas. Cuando hablamos del rico, estamos hablando, no yo sino la Biblia, de las personas que andan tomando trago todos los días o cada mes. Hablamos de las personas que andan en parrandas, hablamos de las personas que andan involucrando la música en sus vidas, hablamos de esas personas. Pero no hablamos solamente de eso. La Biblia nos quiere decir que cuando murió el rico, habla de la persona que muere en pecado. Estamos hablando de la persona que está viviendo sin haberse casado. Esto quiere decir cometiendo fornicación. Estamos hablando, la santa palabra de Dios, de la persona que comete adulterio. Esto es el hombre que tiene su novia teniendo su esposa en la casa. Estamos hablando de los hombres que se casan con hombres, de las mujeres que se casan con mujeres. Estamos hablando de la inmoralidad, de todo lo que tiene que ver con pecado. Entonces, traduciéndoselo a un presente más sencillo, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Esto quiere decir al cielo, pero ya después tocaremos ese punto específico. También murió el rico, quiere decir el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el chismoso, el que soborna, etcétera, etcétera. Y lo sepultaron. Y la revelación de este misterio, de esta verdad, está en Lucas 16, versículo 23. En el infierno, cuando muere una persona en pecado, présteme atención, vamos a darle un poquito más de espacio a esto. Cuando una persona muere en pecado, ¿en cuál pecado? En cualquier pecado. Vamos a tomar esto por orden. Vuelvo e insisto, si una persona se muere ahora mismo o se murió antes de este momento sin haberse humillado, arrepentido, confesado ante nuestro Señor Jesucristo únicamente sus pecados, y habiendo abandonado su mala conducta y habiendo hecho la declaración de fe, si esa persona se acabó de morir y no pasó por ese proceso, esa persona va inmediatamente al infierno. Nos dice Lucas 16, versículo 23. En el infierno, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos. En el infierno, resulta que murió el mendigo, fue al seno de Abraham, lo que es el equivalente hoy
al cielo. Y murió el rico, el pecador, el que no hizo la declaración de fe, el que no nació de nuevo. Y empieza la Biblia a revelarnos qué le pasa a una persona en el infierno. En el infierno, en medio de tormentos. Ya vemos aquí, empezamos a entrar en la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Ya empezamos a hablar de la verdad que ha querido ocultar Satanás a través de los siglos al ser humano. Y esto va para aquellas personas que dicen: es que yo no creo en ese cuento del infierno, es que usted, pastor, exagera mucho, es que eso no es para mí porque yo soy buen hijo, yo soy buen amigo, yo soy buen hermano, yo no le hago mal a nadie y vive metiendo marihuana, y yo no le hago mal a nadie y no va a la iglesia, y yo no le hago mal a nadie y tiene 2 novias, y yo no le hago mal a nadie y anda mirando pornografía, y yo no le hago mal a nadie si vive jugando con esas cositas en los portátiles, matando y haciendo y deshaciendo, y yo no le hago mal a nadie. Porque, como decía Isaías, les leía hace un momento, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Una persona llega a su casa y lo primero que hace es saludar a la familia, de cenar, e inmediatamente van y abordan un portátil y se ponen a jugar juegos y empiezan a matar. Según ellos, eso no es nada, y empiezan a entrenar la mente. Niños que me escuchan, empiezan a entrenar la mente para ver cómo matan al uno, cómo matan al otro. De esa forma Satanás los está entrenando para que más tarde puedan estar matando a personas en la vida real, y viven contaminando la mente de ellos de maldad, y de esa forma llegué y dicen: ay, ya descansé, ya me relajé. ¿Cómo le parece? Con la maldad en los ojos, en la mente y en la mano. Y yo no hago nada malo, pastor. ¿Cómo le parece? Entonces la Biblia nos habla de estas personas en el infierno, que van al infierno cuando, en vez de llegar a sus casas, saludar a sus familias, cenar, almorzar, desayunar y luego dedicarse a tener una conexión directa con Dios, no, tienen una conexión directa con el enemigo a través del portátil, a través de los videojuegos, a través de la mentira, a través de la pornografía, porque hay personas que cuando se acuestan a dormir buscan un programa de pornografía y se fascinan y se relajan, y con eso se duermen, y con eso quedan, según ellos, tranquilos, con el pecado en la mente. Bien, damas y caballeros, continuemos con el versículo 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el pecador, el rico, levantó sus ojos. ¿Qué nos dice la Biblia allí? Que en el infierno se ve, se la repito, en el infierno, en medio de sus tormentos. Primero, nos dice la Biblia que en el infierno hay un tormento horrible, eterno, en el medio de sus tormentos. El rico alzó los ojos. Quiere decir que en el infierno se sufre, se es atormentado. 2, la vista está activa, porque dice que levantó los ojos. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Qué nos indica esto? Otro tercer punto, que en el infierno se reconoce, se recuerda y se distingue a las personas. Ya tenemos que se sufre, la vista está activa, la mente está activa, se recuerda. Levantó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Versículo 24. Así que alzó la voz. ¿Quién? El rico en el infierno. Cuarto punto. Alzó la voz, o sea que se grita. No dice que habló, sino que alzó, gritó, alzó la voz. Cuarto punto. Y llamó: Padre Abraham. Yo me imagino al rico en medio de tormentos, ese calor, ese fuego eterno allí, y de pronto tiene la oportunidad de ver en medio de esas llamas y ve a Abraham y a Lázaro
que Él los conocía antes de morir, y ahí mismo los ve y se llena de una esperanza, pero una esperanza falsa, porque en el infierno no hay esperanza. Y ve a Abraham y dice: Padre Abraham, le grita para que el Padre Abraham lo vea a él como está sufriendo. Y le dice: Padre, así que alzó la voz, lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí. ¿Cómo será el sufrimiento de un alma que es un ser humano a nivel espiritual allá, que pide compasión, se engaña, se sigue engañando todavía, precisamente por el tormento del que está sujeto, que cree que allí va a recibir compasión? Veamos a ver qué nos dice. Le dice: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda en el infierno, se pide, se solicita que mande a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este lago de fuego. ¿Cómo le parece? Sufre tanto el pecador allá que quisiera tener esto, mire, vean, una gota de agua para que le refresque el agua en la lengua. Oiga, quisiera una gota, no pide un vaso. Con una gota él sentiría una milésima de segundo de alivio. Pero ya no hay oportunidad de agua ni nada. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, por favor. Manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este juego. Damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? Una persona cuando muere está en medio de tormento. Cuando una persona por algún motivo muere en pecado, él cae al suelo, porque yo no he visto el primer muerto que quede parado. El muerto quiere decir que cae al suelo, como sea, y el alma inmediatamente sale y tiene un lugar de ida hacia el cielo o hacia el infierno. Pero la persona, el alma que va al infierno, en medio de tormento, o sea, es atormentado en el infierno. Segundo, tiene vista, ve todo lo de su alrededor. Tercero, alza la voz, grita la voz, o sea, el entendimiento, la visualidad, el oído, las cuerdas vocales, todo funciona en el infierno como nos está funcionando a nosotros vivos. Y fuera de eso, pide compasión, que tenga compasión de él, y fuera de eso siente una sed horrible, y es tan horrible que él se contentaría con una gotica de agua. Esto es lo que le pasa al pecador cuando muere. Lucas 16, continuemos con el versículo 25. Veamos a ver, ante esa situación, ante ese sufrimiento, ante esa sed, ante ese dolor, veamos a ver qué le contesta nuestro Padre, según la Biblia, el Padre Abraham, a este pecador. Abraham le contesta: hijo, Abraham es una representación de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, en una necesidad de un ser humano allá, de un alma. Es una representación, no dije que lo fuera, porque mire lo que le dice en el versículo número 25 a Abraham, al pecador: hijo, recuerda que durante tu vida, o sea que en el infierno, el alma pecadora tiene memoria, recuerda, o sea que en el infierno, las personas que escuchen este sermón y no se volquen inmediatamente a abandonar su mala conducta y por algún motivo mueren, van a estar recordando, lamentándolo eternamente, no haber hecho caso de la palabra de Dios. ¿Correcto? Ojo bien lo que dice Abraham: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. Cuando le dice hijo es al pecador, muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él, ¿a quién? A Lázaro, le toca recibir consuelo aquí, y a ti te toca sufrir terriblemente. Damas y caballeros, más claro no canta un gallo. ¿Ustedes creen, voy a hablar por mí, ustedes creen que yo me le voy a torcer a Dios?
¿Ustedes creen que si yo no hubiera hecho los 5 pasos, yo no daría un paso adelante para hacerlo? Yo no me le apuntaría a eso allá. Y se lo digo, es para hacerle una invitación a ustedes. Abran los ojos, destapen los oídos, pongan a funcionar su psique, su mente. Y eso es terrible. ¿Por qué insistir en matrimonios homosexuales, en matrimonios del mismo sexo? ¿Por qué insistir en vivir en unión libre? ¿Por qué insistir en la mentira? ¿Por qué insistir en el engaño? ¿Por qué insistir en la maldad? ¿Por qué insistir en la pornografía? ¿Por qué insistir en el asesinato? Si es que vean, escuchen lo que nos dice Dios Padre Jehová a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, lo que nos hace saber de lo que le pasa a una persona. ¿Acaso justifica y paga la pena pecar para ir a un lugar de esos? Nunca, jamás. Continuamos con la santa palabra de Dios. Viene otra cosa más aterradora. Yo llevo estudiando este tema del infierno algo así como 10 años. Esto no fue que yo cogí y cogí la Biblia y la abrí y bueno, y aquí el infierno y ya. No. Yo no soy primíparo en esto del infierno. Permítame con humildad decirle que yo tengo un estudio profundo con tema del infierno, algo más o menos como de 10 años. Es más, estamos en este momento, mi hijo y yo, sacando un libro, el cual lo tenemos muy avanzado con respecto a este tema, pero no con testimonios sacados de internet, sino con la revelación que nos da la palabra. Yo más o menos calculo que por ahí en unos 6 meses ya estará en circulación, no como negocio, sino como para que las personas lo adquieran. Ya estamos trabajando muy fuerte, muy duro, para que las personas tengan acceso a esa información y conozcan más profundamente de la existencia del infierno. Hagamos un acto aquí en la Biblia. ¿Saben, mientras les digo algo, saben ustedes por qué el asesino mata? ¿Saben ustedes por qué el mentiroso miente? ¿Saben ustedes por qué muchas personas, qué digo yo, muchas, cualquier cantidad de miles de millones de personas hacen lo que están haciendo? Fornicando, cometiendo adulterio, robando, estafando, mintiendo, traicionando y haciendo cualquier cantidad de cosas. ¿Saben por qué? Porque no conocen este tema del infierno, y si lo conocen tienen los oídos tapados y no lo quieren escuchar. A continuación, en el sermón número 4 continuaremos exponiendo la existencia del infierno, parte 4, y les diré por qué las personas en el mundo tan tranquilamente están mintiendo. Muchas gracias.